Así, hermanos, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, les invito a que se pongan en pie y abran la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar en el capítulo 10, versículo 43. Vamos a leer hasta el 48. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, hasta el 48 le dije, hasta el 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Hermosa la lectura. Sí, amén. Ya que aquí nosotros vemos la misericordia del Señor Jesús para con los gentiles, y también para los judíos. La historia, hermanos, que estamos leyendo es acerca cómo el Señor por primera vez se apareció a los gentiles para llamar pueblo para su nombre. Y aquí vemos nosotros por qué historia, porque es algo que aconteció. Aquí el Señor llama a Cornelio o le muestra una visión donde le dice pues que era agradable las limosnas que había dado al pueblo, ya que este hombre oraba a Dios siempre, daba limosna al pueblo, ayunaba, pero dice que un día a las 9 de la mañana estaba él, hermanos, orando, y Dios, hermanos, le muestra una visión donde Él le habla y le dice
Cornelio, tu limosna y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Envía pues a Jope. ¿Y quién estaba allí en Jope? Estaba el apóstol Pedro. Y qué bueno que le da la dirección donde se encontraba él. Y le dice que lo enviara a traer, que lo llamara. Porque él te dirá, le dijo, lo que es necesario que hagas. Pues nosotros sabemos que el Señor Jesús, antes de irse, le había dado unas órdenes. Primeramente le dijo, hermanos, que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y les dijo, el que creyera y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ellos les dijo, a ellos se encomendó, a los apóstoles. También les dijo en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, le dijo, en Jerusalén. Y vosotros sois testigos, les dijo, de todas estas cosas. Mire, hermano. Y nosotros, hermanos, observamos a través de la palabra que los apóstoles fueron obedientes a las órdenes que el Señor Jesús les dio. Les dijo que se quedaran en Jerusalén por algunos días, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Oiga, hermano, y los apóstoles fueron obedientes, permanecieron en aquel lugar, esperando la promesa. Y nosotros sabemos que en el día del Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Aún la gente, hermanos, que desconocía lo que estaba aconteciendo, los criticaron, se expresaron mal de ellos. Cuando decían ellos, estos están ebrios, estos están, ¿qué decían? Estos están ebrios, estos están llenos de voz. Oiga, porque los oían hablar en lenguas. Y no solamente en una lengua, sino en diferentes lenguas. Ya que en Jerusalén estaban reunidos de muchos lugares en aquel lugar. Estaban de Egipto, había de muchos lugares. Y la gente se admiraba porque ellos oían hablar a ellos en sus propias lenguas. Pero aún se burlaron de ellos y dijeron, estos están ebrios, estos están llenos de amor. Mas Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie él y los 11 apóstoles más. Y le dice, esto fue lo que habló el profeta Joel, que en los postreros tiempos
el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Les trajo a memoria el apóstol Pedro a aquella gente que lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de una profecía. Oiga, y comienza el apóstol Pedro a darles un gran discurso, una gran enseñanza, a recordarles, y les dice él, siempre en el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 36, versículo 36, les dice él a ellos, para hacerlo más breve: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír estas palabras, dice que se compungieron de corazón. Oiga, se compungieron, o en otras palabras, entendieron de qué les estaba hablando el apóstol Pedro. Les estaba dando a conocer a los de Israel que habían participado en la muerte del ungido, del Mesías o del Cristo. En otras palabras, les estaba dando a conocer que ellos habían participado, le habían dado muerte al que ellos esperaban. Pero le dieron muerte por no haberle conocido. Así lo testificó Juan. En Hechos capítulo 10, en Juan capítulo 1, versículo 10. Que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo dice que no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibió el pueblo de Israel? Porque no le conocieron. Por esa razón. Entonces, por eso se expresaron mal del Señor Jesús. Lo criticaron, pero dice el Juan: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese entonces, hermanos, nosotros sabemos que creyeron en él judíos, creyeron en él también los gentiles. Ya que el Señor, hermanos, llamó a los gentiles también. Porque el Señor se le presentó o hizo el llamamiento a Cornelio de esta manera. Y nosotros sabemos que el Señor, cuando Él le da la misión a Cornelio, también le da una misión a Pedro, al apóstol Pedro. Porque le iba a enviar a un pueblo que en aquel entonces no era pueblo de Dios. Era un pueblo, hermanos, que aún era prohibido para los israelitas que un israelita entrara en casa de un gentil. Era prohibido. Era abominable. Entonces, pero el Señor dice que la visión le mostró a Pedro un lienzo amarrado atado en las cuatro puntas, donde en la visión dice que ve Pedro animales cuadrúpedos, reptiles, inmundos, animales inmundos. Pero le dice la voz al apóstol Pedro: Pedro, mata y come. Y contesta el apóstol Pedro y le dice: no,
porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado. Oiga, hermano. ¿Y por qué dijo esas palabras el apóstol Pedro? Porque él guardaba la ley. Al pueblo de Israel se le prohibía, o le tenía prohibido, comer animales inmundos. Nosotros sabemos las clases de peces que tenía que comer el pueblo de Israel, solamente peces con escamas. Miren, hermano, los peces que no tenían escamas eran inmundos para el pueblo de Israel. No podían comer cerdos porque eran inmundos. Eso fue la ley. Pero por eso le muestra al Señor animales inmundos en aquel lienzo. Pero Pedro le dice, no, porque ninguna cosa común ha entrado, oiga, en mi boca o va bajando. Y le dice la voz del cielo, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, ya ha descendido a esta tierra a darse el sacrificio por todo el mundo, porque así lo testifica Juan. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios en su gran misericordia, en su gran amor, se viene a dar propiamente, a derramar su propia sangre, en sacrificio para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que toda la humanidad ahora tiene la oportunidad. Así es. Dios no hace acepción de personas. Todos los seres humanos a nivel mundial está la oportunidad. Pero el ser humano tiene que tomar una decisión. Creer en Él. Y creer en Él no solamente porque muchos se equivocan y dicen, no, yo sé que Jesús es y lo otro, Él vino, y bueno, yo creo en Dios. No, una cosa es saber que hay un Dios, pero creer es otra cosa. Creer es obedecer sus mandamientos. Pero aquí vemos nosotros, hermanos, la misericordia de Dios para con los gentiles. Un pueblo, hermano, que no teníamos parte. Estábamos destituidos. Miren, hermano. Pero la misericordia de Dios viene para los gentiles. Y por eso el apóstol Pedro, al oír esta palabra del cielo, cuando le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y de repente llega a tocarle la puerta. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, no dudes de ir con ellos. Qué hermoso, hermano, cuando el Señor tiene el propósito para una persona, o para dos, o para tres, o para cuatro. Prepara al que va a llamar y prepara al que va a enviar, para que no haya ninguna duda. Pero era algo difícil para el apóstol Pedro ir a ese lugar. Pero el Señor claramente le dice, no llames inmundo ni común lo que yo he limpiado. Cuando le tocan la puerta, llegaron ¿cuántos soldados? 4 a llamarlo, a traerlo.
Y como el Señor ya lo había preparado, ya le había hablado, no dudó en ir con ellos. Se hace presente el apóstol Pedro. Llega a la casa de Cornelio. Ya estaba Cornelio preparado, esperándolo él y toda su familia, toda su casa, la familia de su casa, los amigos íntimos. Cuando ve llegar al apóstol Pedro, dice que se le postró. Pero Pedro no permitió la honra para él y le dijo: no, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Mira, hermano, qué bueno es. Qué bueno, hermano, reconocer que nosotros solamente somos servidores de Dios. Pero Él es el que hace todas las cosas. Y le cuenta Cornelio al apóstol Pedro en la visión. Cuando Cornelio le termina de explicar lo que él había visto, lo que él había oído, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Dice que abrió su boca y dijo: ahora comprendo o entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de los que le temen en todo lugar. Bien, Cornelio era un hombre centurión de la compañía llamada la italiana, era un hombre gentil, pero le agradaba lo que él hacía. Le temía. Era un hombre temeroso. Ayunaba, oraba, daba limosna, o sea, al pueblo. O sea, le agradó. Y por eso él lo echaba de esa manera. Y comienza a explicarle el apóstol Pedro. ¿Bien? Él claramente le dice, entonces, oiga lo que dice en el versículo 34 del capítulo 10 de los Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Bien? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque toma en cuenta a los gentiles. La palabra gentil nosotros sabemos que quiere decir paganos, gente que practica toda maldad, gente que practica toda injusticia, gente que practica toda idolatría, gente buena. Delante de Dios es desagradable, porque delante de Dios los gentiles enemigos de Él por la obra que hace, por la obra que practica. Pero Él en su gran amor hace el llamamiento y llama a un arrepentimiento. Solamente lo que tiene que hacer el hombre y la mujer es tomar decisión, arrepentirse del pasado, arrepentirse de las cosas malas que te practican y comenzar a obedecer la palabra del Señor Jesús. Entonces Pedro le dice a él: ahora comprende. Pero también le dice más adelante, en el 39, para hacerlo más breve, versículo 39, siempre el capítulo 10 de los Hechos, le dice el apóstol Pedro ya en la reunión que tenían ellos: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Oiga, ¿qué le dice el apóstol Pedro? Y nosotros somos testigos.
de todas las cosas que hizo Jesús. Nosotros sabemos que un testigo, para servir o para ser testigo, ¿qué se necesita? Uno, oír todo lo que se habló en aquel lugar. Dos, oír todo lo que hizo de quien nosotros estamos testificando. Ellos eran testigos del Señor Jesús porque ellos oyeron y vieron todo lo que hizo el Señor. Eso es un testigo. Anduvieron con ellos. Ellos se dieron cuenta de todas las sanidades que el Señor hizo. Daba sanidad a los leprosos. Sanó a la suegra del apóstol Pedro de una fiebre. Daba sanidad a los paralíticos. Daba vista a los ciegos. Miren. Resucitaba muertos. Dio de comer a 5,000 personas. Los apóstoles sabían todas las cosas que el Señor había hecho y había dicho. Oyeron y por eso ellos escribieron muchas cosas que el Señor dijo y también muchas cosas que el Señor hizo. Por esa razón le dice él a ellos: nosotros somos testigos, ¿bien?, de todas las cosas que el Señor Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Testigos. Ellos, hermanos, experimentaron, vieron cuando el Señor calmó la tempestad en el mar. Ellos ya estaban afligidos. Por eso le despertaron y le dijeron: Maestro, sálvanos, porque perecemos. Y el Señor les dijo a ellos: hombres de poca fe. Y se levantó el Señor y reprendió los vientos y las aguas, pero en este tiempo los apóstoles todavía, o los discípulos que todavía no eran apóstoles porque no los había enviado, dijeron ellos: ¿qué hombre es este? Que los vientos y las aguas le obedecen. Oiga las expresiones de los discípulos cuando no le conocían todavía. ¿Qué hombre es este? Que los vientos y las aguas le obedecen. Mas cuando ellos se dieron cuenta, cuando el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras, entonces se dieron cuenta que era el Dios Todopoderoso que estaba con ellos, que anduvo con ellos. Hasta después, hasta que el Señor abre el entendimiento, podemos nosotros también decir ahora: ¿quién es el Señor Jesús? Bien. Ahora nosotros testificamos también que el Señor Jesús es el Dios y es el verdadero Dios. Él es el Todopoderoso. Así es. Eso lo testifica Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice que Él viene en las nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron. Oiga, y todas las tribus harán lamentación por Él. Sígame. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Bien? ¿Quién va a venir? El Todopoderoso.
no es medio poderoso. Él es todopoderoso. Entonces, de esta manera, ellos, como son testigos, por esa razón, hablan con certeza y dan testimonio del Señor Jesús. Y también dice, de este dan testimonio todos los profetas. Ellos se dieron cuenta que todos los profetas hablaron del Señor Jesús, con la diferencia que no mencionaron el nombre. ¿Por qué? Porque no lo había revelado. Cuando digo que no mencionaron el nombre de los profetas, es porque el Señor todavía no se lo había revelado a ellos. Pero ya estaban las profecías. Ya estaba Isaías 52:6. Una profecía que se iba a cumplir, oiga, cuando Él se hiciera presente en esta tierra. ¿Y qué dice en Isaías 52:6? ¿Qué dice? Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo. Oiga, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quiénes iban a conocer el nombre de Dios? El pueblo de Él. Los demás pueblos no. Y por esa razón hay una controversia en estos tiempos. Por esta razón hay muchos debates en este tiempo acerca del nombre del Señor Jesús. Porque los pueblos que no son pueblos de Él hablan diferente, dicen diferente, se expresan diferente y no creen que Jesús es el Padre. Miren, el pueblo que no es de Dios no lo entiende, porque Dios no se los ha permitido. ¿Lo creemos, hermano? Porque Dios no se los ha permitido. Dice, en una oración que hizo el Señor Jesús, dijo Él, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Oiga, hermano, de aquellas personas que se creen sabias en esta tierra, que lo saben todo, no saben nada, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Porque nadie conoce ¿a quién? Al Padre sino al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y a quien el Hijo dice lo quiera revelar. El conocer el nombre de Dios es Dios que lo revela, es Dios que permite que lo entienda, es Dios que permite que lo comprenda o lo entendamos o lo conozcamos. Saulo de Tarso era uno que peleaba contra la iglesia de Dios. Cuando el Señor no lo había llamado, él perseguía a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor Jesús. Él la perseguía. Pero en una tarde, al mediodía, dice
una luz que traspasó la luz del sol, era superior, y Saulo de Tarso iba con autoridad para Damasco a capturar a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús, a capturar a aquellos que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, a capturar a aquellos que predicaban en el nombre, que todo lo hacían en el nombre, como está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, se haga todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor todavía no le había revelado a Saulo de Tarso, un judío lo captura porque iba con todos sus celos, según la ley. Y cae el apóstol, y cae Saulo de Tarso a tierra. Y quedó ciego por 3 días. Pero oye una voz, él contesta y él pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le contesta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Bien? Y le dice Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y ahí se te dirá, ahí está lo que tienes que hacer. Viene el Señor y trata con un discípulo llamado Ananías que estaba en Damasco. Mire qué bonito. Trata con Saulo de Tarso y trata también con el discípulo llamado Ananías. Y le muestra una visión. Le da la dirección donde estaba Saulo de Tarso. Y que Saulo estaba recibiendo la visión que un discípulo llamado Ananías imponía las manos sobre él. Porque para allá le estaba enviando el Señor a Ananías. Pero Ananías dice que no quiso o no quería ir, porque sabía quién era el Saulo de Tarso. Era un perseguidor de ellos. Le dice, Señor, tú conoces cómo este hombre hecho males a tus santas. Y le dice el Señor a Ananías, ve porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. Miren qué hermoso cuando el Señor revela su nombre. Cuando el Señor se manifiesta a una persona, cuando el Señor se da a conocer, y es de esa manera que el apóstol Pablo también conoce quién era el Señor Jesús. Entonces, tanto como Pedro y todos los apóstoles, los 11 más, y aún el apóstol Pablo, testificaron y predicaron al Señor Jesús. Y todos los que creyeron en vocación de ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oiga, hermanos, todos los que creyeron en la vocación de ellos, cuando ellos anduvieron en su tiempo predicando al Señor Jesús y predicando a los gentiles y a judíos, muchos creyeron, como Cornelio. Cornelio, aquella gente que estaba en Samaria, aquella
Aquella gente estaba en Jerusalén. ¿Cuánto señaló el Señor en Jerusalén? En el primer discurso del apóstol Pedro dice que como 3,000. Y ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y aquí vemos a Cornelio, dice que comienza a predicarle el apóstol Pedro y le dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que él creyere recibirá un perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sobre quién se derramó el Espíritu Santo? Sobre los gentiles. Pero Pedro le hizo una pregunta a los fieles de la circuncisión, o sea, a otros judíos. ¿Cuántos iban con Pedro? Dice que iban 6 hombres judíos acompañándole. A ellos les hizo la pregunta: ¿puede alguno de ustedes impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros? Y no se opusieron. Y como no se opusieron, les dice el apóstol Pedro y les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mira, ¿por qué? Porque ellos también creyeron en el Señor Jesús. Ellos creyeron en el Señor Jesús. Igual que Felipe predicándole al eunuco. Sabemos la historia del eunuco. ¿De dónde venía el eunuco? Dice que venía de adorar de Jerusalén. Pero el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Los carros de antes no eran como los de ahora, eran diferentes. Posiblemente los alaba 2 caballitos. Pero le dijo: acércate a ese carro. Viene Felipe y le obedece al Espíritu Santo y se acerca y lo escucha que iba leyendo el pasaje de Isaías 53. Y le dice Felipe al eunuco: ¿pero entiende lo que lees? ¿Y qué le responde? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Bien? Ese hombre fue humilde en aceptar que él no entendía lo que iba leyendo. Mucha gente lee la palabra de Dios, pero no acepta que se le explique. No hay humildad. Se le empieza a explicar a las personas: usted tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. No, pero yo ya fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es ese el bautismo, porque no conocen cuál es el nombre del Padre. Solo le dijeron: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No invocaron nombre. Usted, le dice a uno, tiene que ser bautizada en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. ¿Y sabe qué le dicen? No. Porque la palabra de Dios dice que
un Señor, una fe y un bautismo. Miren, se defienden, pero no saben lo que están diciendo. Ahora les digo yo, ¿pero quién dijo esas palabras? No lo sabe muchas veces. Efesios 4:5 lo escribió el apóstol Pablo, perdón. Cuando le dijo un Señor, una fe y un bautismo. Muchas veces no lo saben, pero yo les digo, esas palabras las escribió el apóstol Pablo. Y les hago otra pregunta. ¿Cómo fue bautizado el apóstol Pablo? ¿No saben tampoco? ¿Cómo puede decir usted que no se puede bautizar otra vez si no le han hecho el verdadero bautismo? ¿No saben cuándo se bautizó o cómo fue bautizado el apóstol Pablo? Hechos 22:16. El apóstol Pablo testifica que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire, hermano, ¿y de quién le está hablando Ananías? Del Señor Jesús. Ananías claramente le dijo: y el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías. Mire, Él me ha mandado para que te imponga la mano y recibas la vista y oigas la palabra de Él. Pero Él testifica, el apóstol Pablo, que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. ¿Sí? Estaba con Felipe. Cuando Felipe estaba evangelizando al eunuco. ¿Pero entiende lo que lees? Le dijo Felipe: ¿cómo voy a entender sin manera que me lo explique? Y dice que le rogó que subiera al carro y le explicara de quién estaba hablando Isaías, si de él mismo o de algún otro. Y dice que subió al carro Felipe y le comenzó a explicar de quién hablaba Isaías. ¿Y de quién estaba hablando Isaías en el capítulo 53? Del Cordero, que como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Y quién es el Cordero? ¿De quién está hablando Isaías? Del Señor Jesús. Oiga, entonces le explica Felipe al eunuco desde ahí para adelante. No escribió toda la explicación y dice que llegaron donde había agua. Y le dice el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le respondió Felipe? Le dijo Felipe al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Para bautizarse en el nombre del Señor Jesús es necesario creer. En otras palabras, entender la explicación. No decir: bueno, yo me voy a bautizar en el nombre de Jesús porque así de los hermanos. No ha entendido nada. Pero Felipe le dijo al eunuco: si crees de todo corazón,
Y el creer de todo corazón es entender la explicación. Y al creer y al entender, es ahí donde se afirman los pensamientos del ser humano. Y está seguro de lo que está haciendo. Yo me voy a bautizar porque mi esposo se va a bautizar en el nombre de Jesús. Y yo pues no sé nada. No. Este hombre fue humilde y dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Hay quien que no entiende, pero no pide que se le explique. El hermano o la hermana que tenga duda, pida, no sienta pena. Aquí está el hermano Oscarito, aquí está el hermano Alirio. Mire, hermano Alirio, yo no entiendo este pasaje, no entiendo esto, ¿qué quiere decir? Yo me voy a bautizar, pero yo no he entendido nada. ¿Y el padre qué lo hace? Imagínense. ¿Y el padre qué lo hace? ¿Por qué no lo va a bautizar el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No. Si no ha entendido, pida explicación para que usted vaya seguro al bautismo. Porque esas fueron las palabras de Felipe. Si cree de todo corazón, bien puedes. Dice que descendieron al agua y Felipe le bautizó. Ahí no dice que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero sí fue en el nombre del Señor Jesús. No le escribieron, ¿sí? Porque después en Samaria, cuando fueron perseguidos en Jerusalén, descendió Felipe a Samaria, iba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y dice que creyó Simón el mago. Un hombre, Simón el mago, dice que en Samaria tenía entretenido a la gente, grandes y pequeños, y la gente decía, cuando veía al Simón mago hacer sus artes mágicas, decía la gente, este es el gran poder de Dios, decía la gente. Pero cuando oyeron a Felipe predicar el Evangelio del Señor Jesús y el nombre de Él, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Gente que creían al mensaje que Felipe daba acerca del Evangelio del Señor Jesús. Se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando Pedro y Juan escucharon que en Samaria habían recibido la palabra del Señor, fue Pedro y Juan para imponer las manos sobre aquellos que no habían sentido el Espíritu Santo. En el versículo 16 dice sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegaron, pusieron las manos sobre aquellos que habían sido solamente bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y es allí donde Simón le dice, véndanme de esto, démenme esto. Y fue la reprensión que le dio el apóstol Pedro a Simón. Entonces, hermanos, tenemos muchos testimonios acerca de quién es el Señor Jesús. Sabemos que Él es el verdadero Dios. Juan 5:20, así lo dice. Primera carta, Juan 5:20. Pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos hoy en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que Él es el verdadero Dios. El apóstol Pablo testifica y le escribe a Timoteo, primera carta, capítulo 3, versículo 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Quién vino como hombre a esta tierra? Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en los Corintios. Segunda carta, capítulo 5, versículo 19. Dice que Dios estaba ¿a dónde estaba Dios? En Cristo, reconciliando al mundo consigo hoy. También vemos otro pasaje cuando el Señor platicaba con sus discípulos, en este entonces no le habían conocido. Juan 14:7, el Señor Jesús les dice: si me conocieseis, en ese tiempo no le conocían todavía, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quedaron ellos confundidos, porque solo lo veían a Él, no veían a otro. Y le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor les declara y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tu pregunta? Muéstrame al Padre. Y eso es lo que no entienden muchas personas. Pero si no lo entienden es porque Dios no lo ha permitido. Pero cuando el Señor les permita, entonces van a testificar igual que nosotros. Entonces van a predicar igual que los apóstoles. Y entonces van a bautizar igual que los apóstoles. Porque el bautismo en el nombre de Jesús hay muchos textos. Pero el bautismo que se están haciendo hoy en día, que solamente le dicen a las personas: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ningún registro. No lo hay. Por el cual es otro bautismo que están haciendo. Por el cual es otro evangelio que están predicando. Y el apóstol Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel del cielo viene predicando otro evangelio que el que ya hemos predicado, sea anatema. Oiga, si aún nosotros, en otras palabras él dijo, si nosotros cambiamos la forma bautismal, o un ángel del cielo viene cambiando la forma bautismal, sea anatema. Algo que dejaron plasmado, algo que dejaron escrito, no se puede cambiar. Pero lamentablemente en el siglo II, la Iglesia Católica cambió la forma bautismal. Y así hay miles y millones de gente bautizados, lamentablemente no le fue perdonado los pecados. Toda la gente que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dicen muchas congregaciones, los pecados ahí están en la persona. En otras palabras, cayeron en las manos de los engañadores.
Por eso dijo el apóstol Juan a la iglesia de aquel entonces, primera carta, capítulo 4, versículo 1, amados, porque había engañadores en aquel tiempo. Amados, le dice él, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Bien? Entonces, hermanos, en otra versión dice, amados, no creáis a todo hombre que dice ser inspirado por Dios. Pruébenlo si es de Dios. Bien. Entonces, yo, hermanos, me alegro pues que el Señor nos haya permitido este conocimiento y estamos predicando lo mismo que los apóstoles, porque el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, estoy maravillado, le dijo, que tan pronto se hayan alejado del que los llamó para oír otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay quienes que lo perturban, o lo están modificando, o lo están cambiando, lo están pervirtiendo, lo pervierten. Bien. No es que haya otro evangelio. Entonces, tenemos que continuar poniendo por obra la doctrina de los apóstoles, los que añadió a la iglesia el Señor en el tiempo, en el primer discurso del apóstol Pedro. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, porque hoy en día han surgido mucha gente dando interpretaciones a la palabra de Dios diferentes a los apóstoles. Entonces, hermanos, hay que afirmar más el corazón, porque viene ese momento que lo van a obligar a que lo vayamos juntamente con una sola iglesia. Eso es inevitable. Nos van a obligar, van a querer ser una sola iglesia. Y los que bautizan en 3 palabras no van a tener problemas porque son los mismos. Son ramas de la católica. Más lo del nombre, no vamos a poder unirnos. Y por eso va a venir la persecución. Entonces, debemos de continuar predicando el único y verdadero Dios, la sana doctrina. Hay muchos que se molestan cuando dice uno la sana doctrina. Hay varios que se molestan. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pedro dijo claramente en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no lo hay, ¿por qué predicar otro nombre? Él dijo, el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No dijo el Señor, porque donde están 2 o 3 en los congregados en 2 nombres o en mis nombres. No, claramente dijo, en mi nombre.
Sigamos adelante y el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica,